estoy súper bien. El día de hoy vamos a tener una charla de personal branding. Ya les voy a explicar un poco la diferencia entre personal branding y marca personal, que va un poquito más allá de si es inglés o en español. Esa es la idea, que hoy día también aprendamos hartas cosas que nos puedan servir para nuestro futuro, nuestro presente laboral y profesional. ¿Bien? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hablamos de marketing personal, perdón, de marca personal o de personal branding? Me presento, mi nombre es Oscar. Si se fijan, mi nombre es con K, ¿cierto? ¿Con K? Sí, exactamente, es con K. Y quiero que hagamos una primera pregunta que es clave para todo lo que vamos a ver hoy día. Cuando uno explica un contenido, tienes dos opciones. Tienes la opción de tener profundidad en el contenido o superficie en el contenido. Me explico. Imagínense como un mar. Se dice mucho que los publicistas tenemos un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Ese es un ejemplo de superficie, es decir, ver muchos temas que nos puedan servir y después vemos las estrategias con las cuales podemos adquirir profundidad. Hoy día vamos a hacer un trabajo de superficie, es decir, vamos a ver distintos tipos de contenidos dentro del mundo del personal branding, la publicidad y la marca personal, que yo creo que van a ser súper útiles para su desempeño laboral o profesional. ¿Bien? Entonces, bueno, mi nombre es Oscar Recabarren, como les dije hace un rato, soy publicista, soy profe universitario de la USACH, hago hartas cosas en realidad, soy consultor, asesor de marketing y comunicación comercial. En términos de mi formación, yo estudié hartos años ingeniería comercial, por lo tanto también tengo una visión un poco del mundo más cuadrado. Entonces tengo como estos dos mundos, del mundo cuadrado de la ingeniería y por otro lado también el mundo de la publicidad más creativo. Y bueno, desde el año pasado, tal como me estaban presentando hace un rato, también me metí un poco también en el mundo de las comunicaciones, estudiando este magíster en ciencias de la comunicación. Entonces tengo una mirada bastante general y de hecho les quería contar esto para que vean que hoy día no se hace una bajada directamente desde el marketing propiamente tal, sino que se hace una bajada bastante transversal, ¿ya? Entonces, lo primero que uno hace, por ejemplo, cuando busca personal branding en Google, te salen hartas opciones. De hecho, aquí, por ejemplo, dice personal branding, la importancia de establecer tu marca. Aquí te dice marca personal, qué es el branding personal, qué es el personal branding, ejemplo. Yo, como siempre digo, cuando uno tiene una duda, lo más fácil es buscarlo en Google. Google, afortunadamente, nos da la solución a todos nuestros problemas en primera instancia, es decir, en superficie. Quizás no en profundidad, pero en superficie podemos tener un panorama general de alguna cosa que estemos buscando. Entonces, cuando buscamos en el fondo el personal branding, nos dice que el personal branding es el proceso de construcción y la gestión de marca personal, ¿ya? Tenemos aquí unas matryoshka que nos van a acompañar durante este curso y ya les vamos a entender el contexto de por qué vamos a ocupar estas muñecas rusas. Pero la idea también es que nos aboquemos a lo que es el personal branding, que dice que es la estrategia y la táctica que ayudan a las personas a posicionarse en la cabeza de esa audiencia, ¿ya? Quedémonos con estos dos conceptos. Entonces, en primer lugar, sabemos que es un proceso, que es construcción de marca personal, el personal branding. Por lo tanto, ya parece que no es lo mismo. Por otro lado, es estrategia y táctica que ayudan a las personas a posicionarse en la cabeza de su audiencia. Yo de repente le digo a mi alumno, oye, diferenciemos entre estrategia y táctica. La estrategia, en el fondo, es qué vas a hacer y la táctica es cómo lo vas a hacer. Ya vamos a ver también un juego entre los qué, el cómo, el quién y cómo en el fondo conversamos con estas diferentes preguntas, ¿ya? Pero lo importante es esto de posicionarse en la cabeza de su audiencia. Y esto es el proceso de creación de marca personal. Entonces, personal branding no es lo mismo que marca personal, es el proceso de creación de marca personal. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro, ¿bien? Y cuando hablamos un poco del posicionamiento, de esto de posicionarse en la cabeza de su audiencia, no significa que tenemos que estar sobre la cabeza de nuestra audiencia, sino que en el fondo en la mente de la audiencia, en el cerebro, por así decirlo. Y aquí también surge otro componente sumamente importante, que es el tema del posicionamiento. El posicionamiento en publicidad y en marketing es el lugar en la mente del consumidor. Y esto es muy importante, no en el mercado, ¿ya? ¿Me están escuchando bien, cierto? Sí, no hay problema. Ya.
Perfecto. Yo no las veo, yo solamente veo la pantalla ahora de la presentación que le estoy haciendo, entonces por eso de repente les voy a ir haciendo preguntas a ver si estamos bien con la conexión, si se entiende todo, etcétera. ¿Ya? Preguntas de contenido y de dudas prefiero que las veamos al final, pero si son preguntas de conexión, que se corta la conexión, ahí me levantan la mano y me dicen para que lo podamos solucionar. Entonces, bueno, quiero que nos quedemos con este concepto del posicionamiento, que es el lugar en la mente del consumidor, no en el mercado. Y vamos a hacer un ejercicio para que se den cuenta. Por ejemplo, a ver, voy a ir a ver acá. ¿Me escucha Helen o no? Helen, ¿me escucha? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Puedo interactuar con la audiencia? Por supuesto, interactúa y tienen que abrir el micrófono en función de si lo van a responder. Helen, ¿me escucha? ¿Cómo estás, Helen? Muy bien, gracias. ¿Ves la pantalla o no? Sí. Ya, vamos a hacer un ejercicio. Cuando te digo bebida cola, ¿qué te imaginas? Coca-Cola. Ya, perfecto. ¿Hay alguien que se imagina una cosa diferente cuando le decimos bebida cola? Pepsi. Pepsi, ya, muy bien. ¿Alguien otra bebida diferente? En Cuba es tu cola. Ya. Si se dan cuenta, a lo mejor muchos nos vamos a orientar por la Coca-Cola, ya, por un tema cultural. A lo mejor en otro país hay otra cola que predomina. Por ejemplo, en Perú, Inca Cola. predomina otra cola, ¿cierto? Entonces, cuando decimos bebida cola, en el fondo se nos puede venir a la mente la Coca-Cola, el Inca Cola, el Pepsi. ¿Y qué quiere decir esto? Que en la categoría de nuestro cerebro, en donde tenemos varias cajitas, imagínense que tenemos una caja que puede ser sushi, otra caja que puede ser alimento de perro, otra caja que puede ser, no sé, universidad, etcétera. Puede ser comida, distintos tipos de cosas, puede ser vinos también. Vamos a tener distintos tipos de categorías. Por lo tanto, en bebida cola, como dice ahí, nuestro posicionamiento quiere decir que el primer lugar de nuestra cabeza está la bebida cola. La Coca-Cola. En primer lugar está el Inca Cola. En primer lugar está Pepsi. Ese es el posicionamiento. No es el lugar en el mercado. No quiere decir que en el fondo, por ejemplo, estemos hablando de una bebida que tenga mayor participación de mercado si lo queremos llevar a un fin empresarial. Es un tema que se da acá, en el lugar de la mente del consumidor. Ese es el posicionamiento. Por lo tanto, como dice ahí, el concepto de posicionamiento es fundamental en la publicidad, en el marketing, y nos va a acompañar toda esta charla, ¿ya? Posicionamiento, entonces, es el lugar en la mente del consumidor de alguna categoría, ¿ya? Eso es sumamente importante para que podamos entender el resto de los contenidos que vamos a ir viendo. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar, cierto? ¿Vamos bien? Perfecto. Ya, muy bien. Seguimos adelante, entonces. Entonces, veamos estos dos componentes que vimos hace un rato. Dijimos ya, el personal branding es el proceso de construcción y gestión de la marca personal, pero a su vez es la estrategia y la táctica que ayudan a las personas a posicionarse en la cabeza de la audiencia. Entonces hay tres temas como claves aquí, claves, y ya los vamos a ir sumergiendo más para ver cómo lo podemos hacer. En primer lugar, tenemos que identificar nuestra habilidad y nuestra fortaleza. Y esto no solamente es para la marca personal, sino que también es para las marcas comerciales. Lo segundo es segmentar nuestro nicho de mercado. ¿Qué significa segmentar? Por ejemplo, existe la metáfora de disparar a la bandada. Cuando yo tomo una escopeta y disparo a la bandada, no estoy segmentando. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablo de francotirador, un francotirador dispara en el fondo en un nicho específico. Llevémoslo a un tema más comercial. Imaginémonos en las bebidas cola. Cuando yo digo bebidas cola, para seguir con el ejemplo de las bebidas cola, tenemos Pepsi, tenemos Inca Cola, tenemos Coca-Cola o tenemos otros tipos de cola que existen a lo mejor en otros países y que están dentro de nuestra cabeza. Pero, por ejemplo, si decimos bebidas colas cero, nos imaginamos quizás la Coca cero, nos imaginamos la Pepsi cero y ya lo estamos segmentando, es decir, estamos dejando al lado las azucaradas o las light, estamos dejando las cero azúcar. Eso es segmentar nuestro nicho de mercado. Tenemos que ser capaces de segmentar, porque si en el fondo acotamos nuestro mercado, va a ser mucho más fácil tratar con el público, ¿bien? Y eso en el fondo determina el tercer paso, que es definir bien el micronicho, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Quedémonos con esta idea, vamos trabajándola más adelante para ver de qué se trata. Entonces,
¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, hablamos de las habilidades y fortalezas, si las definimos y las identificamos, nos permite conocernos. Si decimos que tenemos que segmentar el nicho de mercado, vamos a saber a quién le hablamos. Mientras más, pero más en el fondo, la persona que toma Coca cero es diferente a la persona que compra Coca normal, por ejemplo. Es diferente esa persona. Definir bien tu micronicho entonces también ayuda a delimitar tu audiencia y público. Y esto es fundamental dentro de lo que es la marca personal y el personal branding. ¿Bien? Entonces hay un concepto nuevo que todavía no lo tratábamos, que era el marketing personal. ¿Ya? Y el marketing personal se refiere a la táctica, como decíamos hace un rato. Es decir, a las acciones que hacemos, a cómo comunicamos lo que queremos destacar. ¿Ya? Y hay distintos tipos de comunicar lo que queremos destacar: online, redes sociales, web, blog, eventos, networking, etc. ¿Ya? Pero esto es táctica, esto es acciones. ¿Bien? Entonces, bueno, hasta el momento hemos visto personal branding, hemos visto marca personal y hemos visto marketing personal. Volvamos a las muñecas, ¿ya? Volvamos a las muñecas. Habíamos hablado hace un rato sobre el personal branding. Quiero que hablemos ahora de la marca personal propiamente tal. La marca personal es cómo te identifica tu público. Es decir, la marca personal no se da en uno, sino que se da en el significado que le da tu audiencia. ¿Bien? Por lo tanto, es el resultado, como dice ahí, de un proceso de identidad, es una señal que está constituido por una serie de atributos tangibles e intangibles. Vamos a verlo más en detalle. Y vamos a decir lo siguiente. Entonces, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero? ¿La marca personal o el personal branding? Y esto es muy, muy interesante. Y ya le vamos a estar dando más sentido a estas muñecas. Si se fijan, imaginemos la metáfora de una muñeca. Todos conocen las matrioshkas, ¿cierto? Están metidas unas adentro de otras, ¿ya? Vamos a partir de la base que lo primero que tenemos que desarrollar es lo que está en las más chiquititas. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros tenemos el personal branding, todavía no hemos descubierto estas dos y tampoco hemos descubierto esta grande. Quiero que vayamos paso a paso para que tampoco nos mareemos mucho. En esta donde tenemos el personal branding, ¿bien? Va dentro del marketing personal, pero va primero. ¿Por qué? Porque recuerden, el personal branding es el proceso de construcción de marca personal, es decir, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo podemos llegar a la práctica. El marketing personal son las acciones, es decir, una vez que tenemos clara la estrategia, por así decirlo, podemos hacer acciones de marketing personal. Y esto es finalmente lo que se construye en la mente del consumidor, es decir, la marca personal. Esa es la lógica hasta el momento. Sigamos avanzando. Entonces, cuando hablamos de marca personal, lo que generalmente cualquier tipo de persona se imagina son las fashion bloggers o las modelos o los músicos, o también, no sé si se han dado cuenta, pero los humoristas tienen su marca personal, algunos tienen programas de podcast, bueno, muchos se han reinventado en el fondo por el tema de la pandemia. Por ejemplo, en la televisión, Pancho Saavedra es una persona que tiene muy buen trabajo de marca personal. De hecho, si se fijan y ven sus capítulos de lugares que hablan, en el fondo él está brandeado al 100%. ¿Han visto las chaquetas que ocupa? Y en el fondo hoy día el uso de las chaquetas es un ícono de él. ¿Saben qué sirve mucho? Ver cuando Kramer imita a distintos tipos de personajes, porque Kramer, como imitador, se fija en distintos íconos y símbolos de las personas, y cuando imita a Pancho Saavedra sale con parca. Entonces eso también es un hecho muy, muy importante, ¿ya? Y bueno, yo les pregunté a ustedes si en el fondo me podían dar algún tipo de personas de su rubro. Yo no les voy a venir a proponer personas de su rubro, yo no conozco el rubro de ustedes son las que mejor lo conocen. Y me llegaron 3 personas, las cuales yo investigué a partir si tenían un poco de trabajo de marca personal. En primer lugar teníamos a Paz Levinson, ¿bien? En segundo lugar teníamos a María Luz Marín, que me habían dicho que también podía tener algún trabajo de marca personal. Y por otro lado, el Pato Tapia, principalmente con el tema de los descorchados. Yo les eché un vistazo a todo lo que ellos tenían comunicacionalmente dentro de la red y tengo mis comentarios al respecto. A grosso modo les puedo comentar que me da la impresión que en el caso de la marca personal de estas personas
es más un... De hecho, lo anoté acá, espérenme. Es más un efecto que una causa, ¿ya? Entonces, bajo esa mirada, en el fondo, ellos no hicieron una estrategia de desarrollo de marca personal, sino que en el fondo ellos tienen una marca personal porque en el fondo son muy conocidos en el rubro o porque son muy conocidos por estar dentro de alguna categoría. Más adelante vamos a ver un poquito más en detalle esto. Pero asociándonos a lo que es la marca personal, les quiero decir esto, que no necesitamos ser famosos para desarrollarla, y ya vamos a ver por qué. Y tampoco necesitamos ser poderosos, como dice este caballero, para poder desarrollar la marca personal. Entonces, lo primero que tenemos que entender con marca personal es que es diferenciación, ¿ya? Es que nosotros mismos nos podamos considerar una marca comercial. Por lo tanto, hay un tema de percepción, como dice ahí, la marca personal es la manera que te perciben, ¿ya? Con el resto de las personas, gracias a cada acción que llevas a cabo, comunicas y transmites a diario, tanto el entorno digital como offline. Esto lo tenemos que también entender bajo esa mirada. Puede ser digital o offline, ¿ya? Es una huella, es la manera con la que te percibe tu audiencia, y como dice el autor, el creador de Amazon, tiene esta frase que dice que la marca personal es lo que dicen de ti cuando tú no estás delante. Bien, yo les coloqué estos conceptos acá, después los pueden revisar en la presentación que les voy a hacer llegar para que lo hagamos en detalle, pero sin embargo quiero que hagamos un resumen de que en el fondo la marca y el branding personal es nuestra identidad, nuestra huella, la forma en la cual nos diferenciamos, y esto es muy muy importante, no es solamente cómo nosotros lo creamos desde nosotros, sino que cómo nos identifica nuestra audiencia. Como habíamos dicho anteriormente, cuál es el lugar que ocupamos en la mente del consumidor. Entonces, ¿por qué la marca personal? Veamos cuáles son los beneficios y las oportunidades de la marca personal. Resumen, decíamos que otorga visibilidad offline y online, ¿ya? Esto es muy importante y esto es nuevo, no lo habíamos dicho. No requiere grandes recursos ni una gran inversión. Ojo, estamos hablando aquí de recursos económicos. Sin embargo, pensemos que si no invertimos recursos económicos y tampoco invertimos el recurso tiempo, es difícil que podamos desarrollar una estrategia. Es decir, una estrategia tiene que tener o estos dos puntos o al menos uno. La marca personal no requiere grandes recursos económicos, pero sí requiere ser muy mateo, muy matea en términos de lo que tengamos que definir posteriormente, ¿ya? Es una oportunidad para monetizar, es una oportunidad para hacer negocios. Muchas personas, por medio de su marca personal, tienen distintos tipos de canje con marcas, tienen distintos tipos de llamados que le hacen, oye, participemos en un webinar, toda esa cuestión, y en el fondo cuando uno hace un webinar, llega a personas que no conocías antes y ganas esa audiencia dentro de tus seguidores, por lo tanto, ahí ya estás monetizando, ahí quizás puede haber un cliente potencial, un prospecto, como se llama en ventas, que en el futuro quizás te puede comprar algún producto o servicio que tú tengas. Por lo tanto, es una oportunidad de monetizar el tema de la marca personal. Y otorga conocimiento y reconocimiento en el sector o en el nicho o micronicho. ¿Bien? Eso es importante. Cuando hablo de nicho o micronicho, es una segmentación más pequeña. Tomemos el ejemplo de las bebidas cola. El nicho es bebidas cola cero, y bueno, micronicho puede ser una definición más específica aún, ¿bien? Entonces, yo lo que quiero invitarles el día de hoy, espero que no estén tan mareadas hasta el momento, pero hemos tratado de revisar un poco como los contenidos que vamos a ver para que tengan sentido, y quiero invitarlas a que nos pongamos los lentes de un publicista, y les voy a enseñar algo bastante particular en cómo operamos los publicistas. Pensemos la marca desde el punto de vista del marketing y la publicidad, ¿ya? ¿Qué película vemos ahí? ¿La conocen? Sí. ¿Cuál es? Titanic. Titanic, muy bien. Ya que no sé, tenemos que verlos todos, estar todos de acuerdo. Titanic, ¿bien? Titanic tenía una particularidad especial. Un barco, bueno, una historia de amor, un barco que choca contra un Iceberg. Los icebergs tienen una característica bastante especial. ¿Saben cuál es? Que, bueno, obviamente una masa de hielo que flota en el mar, algunos flotan en el lago, pero el iceberg tiene la capacidad de que un séptimo de su volumen se encuentra bajo el agua. Es decir, nosotros vemos solamente el séptimo de arriba, los 6 séptimos de abajo no los vemos.
esta metáfora es sumamente importante para entender el mundo de la publicidad y el mundo del marketing, asociado obviamente a la temática que estamos viendo hoy día, que es la marca personal y el personal branding. Porque la publicidad y la comunicación comercial y el marketing es como un iceberg. Solamente nosotros vemos la táctica, la acción, vemos el post en las redes sociales, vemos el spot publicitario dentro de la televisión, vemos a lo mejor el aviso en vía pública, vemos la frase, escuchamos la frase radial cuando escuchamos radio, vemos solamente la acción, pero hay cosas que no se ven y que están debajo, que es la estrategia y que es el diagnóstico y el análisis. Esto es sumamente importante. Toda estrategia de marketing, toda estrategia comercial, de comunicación comercial, perdón, tiene que tener esta base. Bueno, de hecho, muchos consultores profesionales en otras áreas, fuera del marketing y fuera de la comunicación y la publicidad, también definen estos pasos, que es análisis y diagnóstico, estrategia en segundo lugar, y recién ahí yo veo qué es lo que hago. Porque si no, es empezar a hacer cosas a tontas y a locas sin un diagnóstico y sin una estrategia, sin una lectura de escenario. Bien, eso es sumamente importante. Y lo que está ahí en rojo, que es el diagnóstico y el análisis, es sumamente importante. Y de hecho, un dato, yo cuando hago las consultorías a distintos tipos de grupos de personas o de repente a empresas, principalmente empresas pequeñas y medianas, empezamos bajo esta lógica. Hacemos sesiones primero de diagnóstico y análisis para entender cuál es el panorama actual, posteriormente la estrategia, que es el qué, y finalmente vemos el cómo. Jamás partimos con esto. Recuerden que el iceberg que está acá, se ve esto, pero para que se vea eso tiene que haber todo un sustento de estrategia, de diagnóstico y de análisis. ¿Bien? Eso también es muy importante que podamos entender y estoy tratando de explicarle algunos fundamentos para que vayamos al callo, para que se pueda entender. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Vamos muy rápido o no? No, bien. ¿Qué dice el resto? Ya, yo tengo tiempo limitado, por lo tanto, por eso les digo el tema de la metáfora de la profundidad y el tema de la superficie. Yo estoy tratando de abarcar superficie para que entendamos y tengamos un panorama general de esto. Pero aún así, yo me comprometo que cuando termine esta charla, usted se va a ir con conocimiento y se va a ir con un método que le va a permitir generar una marca personal. ¿Ya? Se los doy garantizado, así que sigamos. Entonces tenemos dentro de estas matrioshkas, tenemos personal branding, marketing personal y marca personal. Tenemos descubiertas estas tres, todavía nos faltan tres por descubrir. Aquí descubrimos dos, el diagnóstico y la estrategia. Es decir, recordemos, voy a ir para atrás. Tenemos que partir por el diagnóstico y tenemos que seguir por la estrategia. Entonces tenemos diagnóstico, una vez que tenemos el diagnóstico, ¡pum!, lo metemos en otra capa que es la estrategia. Y después de la estrategia, ¡pum!, personal branding, después, ¡pum!, marketing personal, después, ¡pum!, marca personal. Esas son las etapas y las lógicas que tenemos que seguir. ¿Bien? Diagnóstico y estrategia, nuestras nuevas compañeras dentro de este grupo de matrioshkas. Y bueno, tenemos el posicionamiento también, que es el lugar en la mente del consumidor, lo dijimos al principio de esta charla, no en el mercado. Entonces, ¿qué sucede? El posicionamiento de la audiencia es la matrioshka más grande. ¿Por qué? Porque en el fondo ahí es donde queremos llegar a la mente de nuestro grupo objetivo, de nuestra audiencia, de nuestro target, como queramos denominar, ¿ya? Y eso es sumamente importante, ¿saben por qué? Porque todos tenemos una audiencia, todos. Yo como profe universitario tengo una audiencia, como trabajador tengo una audiencia en mi otras pegas. Y en fin, toda persona tiene una audiencia. El tema es que quizás a lo mejor no hemos hecho el trabajo para definirla, ¿ya? Entonces, este es el camino del personal branding y la marca personal, del diagnóstico al posicionamiento. Nosotros lo que queremos obtener es ocupar esa primera categoría en la mente del consumidor. ¿Bien? ¿Queremos crear una categoría o queremos ser los primeros en una categoría? Entonces, aquí empieza lo bueno. Hay 5 pasos claves para construir una estrategia de personal branding, ¿ya? Personal branding, estamos acá, ¿ya? Existen 5 pasos claves. Volvamos al iceberg. Diagnóstico y análisis abajo, estrategia y después táctica, ¿bien? ¿Conocen ese personaje o no? Sí. Kiko, muy bien, ya. ¿Por qué aparece Kiko? Ya les voy a contar más adelante, sigamos. Tenemos las tácticas entonces, tenemos la estrategia, tenemos el diagnóstico y el análisis, ya tenemos estos pasos. Entonces,
lo que vamos a hacer un cruce entre esto y lo que tenemos que hacer para definir el personal branding, que son esos 5 pasos que ustedes ven ahí, ¿ya? Partimos con el público objetivo, partimos con el autoconocimiento, seguimos con el público objetivo, proseguimos con el mensaje y el tono, después la imagen corporativa y después la táctica, ¿bien? Está entre comillas desordenado acá porque quería seguir la lógica en el fondo del iceberg, ¿ya? Seguimos entonces. Y esto es muy importante. Vamos a asociar cada una de estas cosas que tenemos que desarrollar a preguntas, ¿ya? El autoconocimiento, que es lo que partimos, es el qué somos y qué hablamos. Eso es muy importante saberlo. ¿Qué somos y qué hablamos? Soy profesional del mundo del vino, pero ¿qué soy? ¿Qué hablo? ¿Qué estoy hablando hoy día? Público objetivo. ¿Quién? ¿Quién es mi audiencia? Esto es muy importante. ¿Quién es mi audiencia? ¿Quién recibe mi mensaje? ¿Quién me compra? ¿Ya? ¿Quién compra mis productos o mis servicios? ¿A quién yo le hablo en las redes sociales? Si es que tengo desarrollo de redes sociales. Todas esas preguntas se tienen que hacer en esa etapa. Posteriormente, el mensaje y el tono. ¿Qué y el cómo hablamos? ¿Bien? Y posteriormente, la imagen corporativa, lo cual yo les puse ahí, que es opcional, porque la imagen corporativa reside principalmente en las corporaciones, en el mundo corporativo, el mundo de la empresa, ¿ya? Sin embargo, es opcional. De hecho, no sé si se han fijado, pero muchas personas dentro de su marca personal incluso tienen su logo, Juanito Pérez, tienen como una J con la P, no sé si se han dado cuenta. Algunos tienen su trabajo. Es opcional. Si lo pueden tener, perfecto, pero no es crítico. Ayuda al sistema, pero tampoco me va a determinar mi éxito o mi fracaso en la marca personal el tener un logo, ¿bien? Y finalmente en la táctica, las acciones, tenemos el dónde y el cuándo. Hagamos un ejercicio para simplificar esto porque hay harta pregunta por cuál partía chutar. Recuerden, partimos por el qué, seguimos por el quién, seguimos por el qué, cómo, dónde, cuándo. Chucha, ¿cómo parto? ¿Qué Kiko Doku? Eso le llamamos a Kiko. ¿Qué Kiko Doku? Esto nos tenemos que acordar. ¿Qué Kiko Doku? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ese es el orden que tenemos que seguir. Me devuelvo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué Kiko Doku? A mí me gusta trabajar con esto porque creo que de repente te ayuda bastante a ordenarte un poco. Como dice Kiko ahí, bueno, qué cosas, ¿no? Entonces, ¿qué Kiko Doku va a ser lo que vamos a seguir en esto? Y vamos revisando cada uno de estos puntos, es decir, el autoconocimiento, recuerden que está primero, después el público objetivo, después el mensaje y el tono, la imagen corporativa y la táctica, ¿ya? Entonces, el autoconocimiento, por ejemplo, el qué. Esto es una guía, ¿ya? Es una guía que nos va a dar las directrices de las cosas que nos tenemos que preguntar para construir una marca personal. Recuerden que el personal branding es un concepto que nos ayuda a construir nuestra marca personal. Entonces, por ejemplo, valores. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué valores me mueve? Me mueve la honestidad, la tradición, quizás a lo mejor yo tengo asociada una viña o una marca de vino. Quizás lo que yo comunico también es parte de lo que yo estoy comunicando, de lo que estaba comunicando mi empresa, mi producto, mi servicio. Posicionamiento. ¿Qué lugar queremos ocupar en la mente del consumidor? Por ejemplo, ¿sabéis qué? Yo quiero comunicar que en el fondo hago el vino más austral del mundo, o hago la única cepa que está en tal parte, ¿ya? O ¿sabéis qué? Yo quiero ir solamente quiero posicionarme con los wine lovers de 30 a 35 años y solo mujeres, solamente esa edad. ¿Existe alguien más en esa categoría? Entonces, a eso es lo que yo les decía hace un rato. Cuando uno segmenta y tiene la capacidad de definir micronichos, tiene menos competidores. Si tú dices el mundo del vino, hay un montón de competidores. Por ejemplo, ustedes mismos, ustedes dicen las mujeres del vino, se nos achica más. Ya, perfecto. A ver, las mujeres las wine lovers, mujeres, pero que tienen solamente 30 y 35 años. Se me achica mucho más.
entonces en el fondo tenemos menos competidores y tenemos que competir menos para llegar en una categoría, en una cajita, dentro de la mente del consumidor. ¿Bien? Identificar habilidades. ¿Qué habilidades me diferencian? Esto a modo personal. Pucha, a lo mejor soy súper proactiva. ¿Sabéis qué? Mira, a lo mejor estoy en todas y soy reconocido por eso. O soy súper alegre. Uno se pregunta, bueno, ¿y esto de qué me sirve dentro de la marca personal? Bueno, sirve, porque es muy importante hacer este proceso de autoconocimiento. Cuando uno va conectando distintos tipos de nodos, de las habilidades, con los valores, con los posicionamientos, nos va haciendo mucho más sentido esto e incluso podemos ser capaces de construir un relato que nos ayude a poder, como dice ahí, llegar a posicionarse en la mente del consumidor. Y objetivos, ¿qué quiero conseguir o obtener? El objetivo es personal, uno nos lo anda diciendo siempre, es parte de nuestra estrategia, pero tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo. ¿Para qué queremos más marca personal? Quiero hacerme conocida, quiero tener más clientes, quiero que me conozcan por el desarrollo de una nueva cepa, quiero posicionarme como la periodista gastronómica en los temas de nuevas cepas, etc. Ustedes son los que definen sus objetivos, pero es muy importante hacer el trabajo de definir los objetivos. Estos trabajos los hacemos en detalle en los workshops que hacemos con la gente para definir marca personal. Bueno, y no solamente marca personal, las marcas comerciales también se definen, tienen este camino, tienen una metodología detrás. ¿Bien? Hagamos un paréntesis, ¿ya? Veamos otra forma complementaria de ver el diagnóstico. Y aquí hay una forma de ver, esta cuestión yo se la enseño a los alumnos en clase, cómo podemos saber los antecedentes comunicacionales y qué ha hecho la marca, esto lo veo con marcas comerciales, pero qué ha hecho la marca hasta el momento. Entonces, a quién le hablamos, a quién se le habla, qué se habla primero, que son los mensajes, a quién se le habla. Esto nos ayuda a definir bien cuál es el grupo objetivo, cómo se le habla, el tono y estilo, y dónde se le habla, los medios y campañas. Esto se los dejo solamente porque este es el proceso que se hace para saber un proceso de diagnóstico en marcas comerciales, que también se aboca a lo que es la marca personal. Pero lo dejé como paréntesis, ¿bien? Es como un mini Kiko porque hay mini preguntas. Pero cerremos el paréntesis y volvamos a lo que estábamos hablando. Entonces el público objetivo es el quién. ¿Quién recibirá tu mensaje? ¿Ya? Esto es muy, muy importante. Entonces, hay un ejercicio que uno tiene que hacer para definir una audiencia y tiene que empezar a imaginarse cómo es la persona, la persona ideal que nos compra a nosotros. A lo mejor nosotros nos vendemos un producto o servicio, pero queremos vender nuestra idea, queremos vender nuestro contenido por medio de las redes sociales, por medio de un blog. A lo mejor tenemos un producto, o a lo mejor tenemos un intangible, que es un servicio. Pero siempre hay una persona ideal que está detrás de eso. De hecho, cuando uno hace esta pregunta, piensa en tu cliente ideal, uno se acuerda y dice, sí, mira, ¿sabes que esa persona, si yo tuviese muchas personas como ella, me iría a la raja. Bueno, es sumamente importante hacer ese ejercicio. ¿Por qué? Porque tenemos que separar esto en dos mundos, en el mundo demográfico y en el mundo psicográfico, ¿ya? Mundo demográfico, por ejemplo, yo tengo, no sé, imaginemos que yo vendo, voy a seguir con la idea, que no sé si aplica en realidad, pero para seguir con la idea de que supongamos que yo tengo un producto para wine lovers, solamente mujeres de 35 a 40 años. Género, mujer. Edad, 35-40 años. Ingreso, escucha, mi vino igual es un vino premium, por lo tanto, las personas que acceden a ese vino premium deben tener un ingreso de 1,5 millones por lo bajo. Muchas veces uno tiene que empezar a deducir cosas, pero, por ejemplo, no sé, hay gente que vino, no sé, de 30.000 pesos no te lo va a consumir una persona que gana el mínimo. No sé, me estoy yendo al chancho con el ejemplo, pero hay otro tipo de prioridades. Estado civil, escucha, a lo mejor conozco un poco más a esta persona. ¿Son solteras? ¿Son casadas? ¿Dónde viven? Oye, ¿sabéis qué? Mira, estas personas viven principalmente en el barrio, escucha, como alto, pero no tan exclusivo de la capital, o a lo mejor son fuera de la capital. Educación, mira, generalmente estas personas trabajan y a lo mejor algunas están haciendo un posgrado. Entonces uno va creando un perfil, o como se llama, un avatar de la persona. Pero complementaria a estas características duras, también está lo psicográfico.
que hay una herramienta que también yo enseño en los workshops que se llama el mapa de la empatía, pero busca en el fondo definir a esta persona en qué piensa, qué escucha, qué mira, qué dice, qué hace, qué le duele. Es decir, ya, ¿qué está pensando esta mujer de 30 años que consuma wine lover? O sea, perdón, que es wine lover y le encanta el vino. A lo mejor tiene, no sé, gusto por el yoga, por decirte tú. Y a lo mejor muchas de las personas tienen el mismo gusto por el yoga. ¿Y por qué le gusta el yoga? Entonces uno va conectando nodos y va descubriendo a el público objetivo, ese quién. Recordemos que en el fondo el paso final es posicionarnos en la cabeza de ese público objetivo, por lo tanto es muy importante conocerlo. Y esta herramienta de conocerlo por el lado demográfico, psicográfico y construir un perfil nos va a ayudar bastante. ¿Bien? Sigo. ¿Voy muy rápido? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí. ¿Sí? Ya. Preguntas específicas las hacemos al final, ¿ya? Pero es más que nada para saber si voy muy rápido, porque no quiero que se nos vayan algunos detalles, pero hay algunos temas muy importantes que tenemos que ver, ¿bien? Mensaje y tono, el cómo, qué y cómo comunicar. Por ejemplo, ¿qué vamos a hablar? O ¿qué comunicamos? Nos conectamos con una marca comercial, somos nosotros mismos, ¿qué queremos hablar y cómo lo queremos hablar, desde qué perspectiva? Y de la mano de esto está el tema de la imagen corporativa, que como les decía hace un rato, es más que un logo. Por ejemplo, tenemos los distintos elementos. La imagen corporativa es más como, dice ahí, el cómo. Tenemos un nombre, tenemos un diseño, tenemos conceptos, tenemos colores y tenemos tipografía, ¿ya? Es decir, tenemos esos distintos elementos. Esto es muy importante también. Yo desglosé esto para que en el fondo desgranemos al choclo y entendamos todo el modelo completo. Por ejemplo, cuando una marca tiene el nombre, por ejemplo, mi nombre, Oscar Recabarren, y a lo mejor mi marca personal es Oscar Recabarren, ¿ya? Algunos tienen a lo mejor algún apodo, no sé. Por ejemplo, puse a mi hija, la Jechu Recabarren. Ella no es María Jesús, es Jechu Recabarren. Entonces, como es conocida por eso, a lo mejor, no sé, te miento, existe Mercedes Suercasó, pero no es Mercedes Suercasó, es la Meme Suercasó, y todos lo conocen por la Meme Suercasó. Eso es parte del posicionamiento del nombre, de la marca personal. Y a lo mejor alguno creado, Claudia, disculpa, bueno, no sé si está la Claudia, pero puse el nombre que ocupa la Claudia dentro de las redes sociales, que es Mujer Gourmet, que es creado por ella. ¿Es ella la única mujer gourmet? No, deben haber muchas mujeres gourmet, pero ella creó la categoría. Entonces ella es dueña de esa categoría dentro de las redes sociales. Entonces a eso me refiero con el nombre. Hay distintas formas de abarcar el nombre dentro de la marca personal. Entonces, por ejemplo, tenemos los conceptos, en donde tenemos un eslogan complementario al nombre. Esto lo puse como, por ejemplo, no sé, democratizando el vino. A lo mejor yo, Oscar Recabarren, quiero democratizar el vino, llegando, no sé, con un programa de vinos, de enseñar cosas básicas con respecto al consumo del vino a comunidades, no sé, a comunidades de la quinta región, por decir algo. O tus consejos diarios sobre, porque yo me baso en dar consejos diarios sobre tal cosa, etcétera. Entonces el eslogan complementario al nombre es como la bajada, y eso también ayuda al concepto, ¿ya? O una categoría creada por ti o con poco uso, que están relacionadas a esto mismo acá. Por ejemplo, yo le puse la dama de hierro de la Rayán, por decir algo. En el fondo, por ejemplo, si yo les digo, citando a la Rayán, si yo les digo el marqués de la Rayán, ¿les suena o no? ¿Han escuchado al marqués de la Rayán? ¿Quién es? Oye, más fácil. El bombardero de la reina. ¿Quién es el bombardero de la reina? Ese es Fernando González, ¿no? Fernando González. Exactamente. Eso es marca personal. Él es el bombardero de la reina. Bueno, los periodistas, sobre todo los de deportes, son especialistas en crear nombres, en realidad. Pero eso es una categoría. ¿Bien? Y bueno, hay también temas de colores, ¿ya? Por ejemplo, definir estilo estético. Por ejemplo, imagínense que yo trabajo con una viña, ¿ya? Por lo tanto, toda mi viña, en la composición de mis fotos, voy a estar dentro de la viña. Y mi viña es, bueno, obviamente, color tierra y color de las parras verde. Por lo tanto, siempre voy a ocupar el café y el verde y el azul del cielo. Por lo tanto, voy a ocupar esos colores, café, verde y azul. Por lo tanto, mis códigos de ropa van a ser esos o van a ser otros diferentes.
O por ejemplo, algo que también es de su misma identidad, yo creo que a más de ustedes a lo mejor les pasa, que ocupan distintos tipos de códigos de ropa y a algunos les gusta mucho el color negro, por decirte tú. O por ejemplo, no sé, hay muchas que a lo mejor les gusta la ropa floreada y siempre andan con ropa floreada. A eso me refiero con códigos de ropa. Es un estilo estético que a ustedes las define como personas, ¿ya? O bien, a lo mejor, hay casos en que la marca personal es muy difícil separarla del producto que venden estas personas. Por ejemplo, no sé si ustedes tienen, por ejemplo, a ver qué les puedo decir. Por ejemplo, uno fácil. Mark Zuckerberg, ¿lo ubican? Sí, por supuesto. ¿Qué color de polera ocupa él? ¿Se han fijado? Me acuerdo su color de pelo, pero no la polera. Él ocupa colores grises y azules. ¿Cuál es la marca que él sigue? O sea, que él es CEO, que es dueño. Facebook. ¿Qué colores tiene Facebook? Azul. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, Apple. Se me olvidó el nombre de Apple. ¿Cómo se llama? El típico de Apple. Steve Jobs, ¿el antiguo? Steve Jobs. Steve Jobs. Beatle negro. Beatle negro. ¿Cuáles son los colores de Apple? Minimal, blanco, gris. Plata, negro, silver. silver. ¿Se dan cuenta cómo conversan en el fondo los estilos? A eso voy con colores acá. Definir estilo estético. A lo mejor ustedes mismos lo tienen definido, pero no se han dado cuenta. Pero en el fondo es eso. La marca personal se construye para nosotros. No es que nosotros tengamos que trabajar para la marca personal. La marca personal somos nosotros. Por eso lo que yo les digo es que cuando uno trata de construir una estrategia de marca personal, uno no se puede mentir a uno mismo. Por ejemplo, si yo quiero construir una marca personal de una persona que anda con flores, camisas floreadas, todo el tema, va a ser difícil. Yo ocupo otros colores. No voy a estar siendo coherente conmigo mismo. Entonces eso, lo de los colores aquí se asocia al definir estilo estético. ¿Bien? Perdón. Entonces, bueno, hay distintos tipos opcionales, como dice ahí, que son todos los que salen con rojo, el tipo de letra, por ejemplo, fuente, manuscrita, mayúscula, el logo, como les digo, es opcional. Imagínense, ustedes pueden construir una marca personal visual con lo que les digo acá, con los colores de acá, con el nombre y con un eslogan. Incluso sin el eslogan, quizá un nombre y colores y ya tienes el pack básico de ¿cómo se llama? De marca personal o de personal branding. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos todo esto, construimos el plan, que es la táctica. ¿Dónde y cuándo? Planificamos las acciones. ¿Dónde? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a escribir? ¿Qué vamos a promocionar? ¿Nos vamos a promocionar nosotros? ¿Vamos a anclar nuestra marca personal para promocionar nuestro producto y servicio? ¿En qué medios lo vamos a hacer? No tenemos idea en qué medios lo vamos a hacer quizás. Es por eso que aquí tenemos que volver a lo que hicimos anteriormente. ¿Cómo definimos a nuestro público objetivo? ¿Dónde están las mujeres wine lovers de 35 años? ¿En qué medios están? ¿Están en LinkedIn? ¿Están en Twitter? ¿Están en Instagram? ¿Están en TikTok? No creo. Sin embargo, si nuestro público objetivo es teenager, supongamos que, bueno, no aplica mucho al mundo del vino, pero supongamos que tengamos que vender algún producto para teenagers. ¿Vamos a hacer una estrategia por LinkedIn? No, pues si ellos están en TikTok. Entonces a eso voy. Es decir, ¿qué medios que conversen directamente con el público objetivo que nosotros definimos anteriormente? Y hay una cuestión fundamental acá que se llama el calendario editorial, que lo puse las dos veces, el dónde y el cuándo. ¿Por qué? El calendario editorial también es una cuestión que trabajo en los workshops, que te enseña a planificar tu semana con respecto a las cosas, a las acciones comunicacionales que tienes que hacer en pos de tu marca personal. ¿Ya? Eso es fundamental. Por ejemplo, no sé, pues imaginémonos que nosotros diseñamos una estrategia por nuestro público objetivo, que son las mujeres de 35 años, que pucha, ellas principalmente ven Instagram, y quiero enseñarles algo, o sea, del tema de mezclar la comida con el vino, algo con maridaje, por ejemplo. Pucha, ya, ¿a qué hora? ¿Lo voy a hacer al mediodía? No creo que lo haga al mediodía, porque esa persona lo más probable es que trabaje o tenga otras cosas que hacer.
Por lo tanto, lo tengo que hacer los días de semana en un horario posterior al horario de pega o de trabajo, ya a las 8. Entonces voy a hacer una publicación a las 8 de la noche, día por medio, para que pueda llegar con esa persona. Ejemplo básico, eso es lo que hace un calendario editorial. En el fondo nos refleja la táctica, perdón, nos refleja la estrategia que nosotros, es como el plan de acción para, como dice ahí, para lo que vamos a realizar, para lo que vamos a comunicar, para los planes de comunicación comercial que vamos a tener, ¿bien? Entonces por eso es muy importante el dónde y el cuándo. Entonces surge esta pregunta que nos estábamos haciendo hace un rato, ¿qué red social ocupo? Como dice ahí, la red social donde está tu audiencia, o bien la red social donde está la finalidad de nuestra audiencia. Por ejemplo, si yo vendo un producto asociado a principalmente tiempo libre, esparcimiento, placer, es difícil que esté en LinkedIn, porque LinkedIn fue diseñada como una red social laboral o empresarial, ¿bien? Si hay algo de diversidad, como les decía hace un rato, si nuestro segmento, por ejemplo, es mayor, por ejemplo, menor, por ejemplo, si son de 20 años. Hoy día los jóvenes y las jóvenes de 20 años no ocupan Facebook, principalmente, hay algunos que sí, pero están principalmente en Instagram. Entonces no voy a ir a Facebook a hablarle a ellos, quizás lo puedo complementar, pero principalmente por Instagram, ¿ya? ¿Por qué les doy estos ejemplos? Porque la red social donde está tu audiencia es la red social que tengo que ocupar, y eso es muy importante, y saben que no les mentiría que hay empresas gigantes que cometen el error de no saber dónde está su audiencia, ¿bien? Bueno, hay algunos que definitivamente no saben cuál es su audiencia, pero por eso es muy importante conocer cuál es nuestro público objetivo. Como dice ahí, el estar por estar en una red social sin un plan, sin movimiento, no es efectivo y nos hace ver mal. ¿Qué quiere decir esto? También si tenemos una red social sin movimientos, por ejemplo, imagínense, nos creamos un Twitter y tuiteamos tarde, mal y nunca, mejor no tener Twitter y cerrarlo. Nos hace ver mal una red social que no utilizamos, ¿ya? Y eso también es súper importante, ¿ya? Como que el hecho de ver una red social que está botada puede significar muchas veces que perdamos audiencia, que perdamos seguidores, y eso es lo que no queremos tener, ¿bien? Entonces, hay una pregunta que dice, ¿cómo lo lograron ellos? Y quiero llegar un poco a lo que habíamos conversado anteriormente. Obviamente, por ejemplo, si yo veo las redes sociales de Paz Levinson y hacemos como un análisis gigante de esto, claro, podemos ver que ella comunica aquí las acciones que hace, todo bien, tiene bastantes seguidores, muy bien. Sin embargo, no tiene tanto movimiento. El último movimiento lo tuvo el 17 de abril, imagínense, y esta cuestión la saqué hace un par de días, ya estamos en septiembre. Eso me comunica que ella tiene botada esta red social. Ella no ocupa Twitter, porque a lo mejor su audiencia no está en Twitter. O quizás tendría que darle más movimiento a su Twitter. No lo sabemos. Vamos con María Luz Marín. Por ejemplo, con María Luz me pasó, no tengo la foto acá, que también vi muy poco movimiento dentro de sus redes sociales. A lo mejor quizá ella también necesita un trabajo más importante de marca personal. Sin embargo, ella ya está posicionada dentro de eso. A lo mejor ella sin saberlo ocupó otros medios en otros tiempos de posicionamiento que no aboca lo de las redes sociales. Ahora, ojo, puede que nuestro segmento tampoco esté en redes sociales y eso también es sumamente válido, ¿ya? Por ejemplo, bueno, con Patricio me pasó que me encontré con un Twitter bastante poblado y él sí tenía mucho movimiento, mucho movimiento. Bueno, por su perfil que él es periodista, creo. Bueno, los periodistas principalmente ocupan mucho Twitter, entonces también ahí en Twitter es una red social que está muy abocada al mundo de la opinión, a dar opiniones, a gente que genera contenidos, pero además que da opiniones de otros contenidos, ¿ya? Por lo tanto, el segmento que ocupa Twitter, por ejemplo, es distinto al de Facebook.
ambos públicos quizás etariamente en edades son similares, pero el objetivo de Twitter es diferente al de Facebook. Hay mucho más contenido y opinión y un público más culto en Twitter que en Facebook. ¿Bien? Entonces, pasemos a la última parte de la charla de hoy día. ¿Cómo estamos en el tiempo? ¿Cuánto me queda? ¿Estamos bien o no? ¿O ya me estoy excediendo? Vas bien, no te preocupes, Oscar, dale nomás. Ya, ¿está muy fome o no? No, para nada, para nada. Ya, ya. Bueno, preguntas al final de todas formas, así que ahí cualquier cosa la van anotando. Entonces, ideando un plan. ¿Cómo colocamos en práctica el personal branding? Algunos consejos. Ya, esto es muy, muy importante también. Esta cuestión es un camino, no es instantáneo, es un camino que uno tiene que recorrer. No hay una fórmula secreta y cualquier persona, así como yo, que les diga, no, o sea, hay que tener que hacer estos pasos y estar listo con tu marca personal, es mentira. Aquí igual se requiere trabajo. Si bien dijimos anteriormente que lo podemos hacer sin recursos económicos, sí tenemos que destinar tiempo y tenemos que ser bien mateos en esta cuestión, ¿ya? Habíamos dicho el camino del personal branding y la marca personal, que se seguía bajo estas matrioshkas, en el cual está el diagnóstico en primer lugar, y finalmente el posicionamiento, que era nuestro fin, es decir, alojarnos en la cabeza de esa persona, alojarnos en la cabeza de esa mujer de 35 años, amante del vino, ¿no? Ya, que vive en la comuna de La Reina, Las Condes, no sé, como el mejor producto de vino de tal cepa, de tal tema. ¿Ya? Ese es como mi objetivo y ese es mi fin, y si mientras yo tenga ese objetivo claro, en el fondo todo lo que voy a desarrollar va a ir en pos de ese objetivo, por lo tanto nos hace tener una estrategia lo más cuadradita posible, ¿ya? Y si se fijan aquí, bueno, seleccioné el diagnóstico. Con esto se parte este camino. Entonces, volvemos a esto de acá. El diagnóstico parte acá, es decir, qué somos y qué hablamos, por lo tanto, volvemos al Kekiko Doku. Kekiko Doku. Parto con el qué, sigo con el quién, prosigo con el cómo, luego el dónde y después el cuándo. Esta como mnemotecnia creo que se llama, es clave para que nos acordemos qué es lo que tenemos que hacer primero. Entonces, por ejemplo, aquí está que primero nos tenemos que autoconocer, hacer el proceso de autoconocimiento y el qué. ¿Ya? Eso es lo primero. Después el quién. Por lo tanto, ¿quién era el quién? Nuestro público objetivo. Definámoslo bien, cuál es nuestro público objetivo. Hagamos el ejercicio de imaginarnos cuál es ese público objetivo, cuál es esa audiencia. Recuerden que de esa manera segmentamos mucho más y ya no estamos ocupando la lógica del francotirador que dispara la bandada, perdón, de la escopeta que tira la bandada, sino que del francotirador que tiene un objetivo claro y preciso. Por lo tanto, toda acción va a ir concentrada en ese público objetivo específico que vamos a tener. Bien, el mensaje y el tono, el cómo. Acá está, qué, qui, co. Tercer lugar, el co, el cómo. Bien, qué y cómo lo vamos a comunicar. ¿Qué vamos a comunicar? Que somos en el fondo el canal o la tienda donde tenemos todos los productos para los wine lovers. ¿Cómo lo comunicamos? Pucha, a ver, si son mujeres de 35 años, ¿cómo puedo llegar a ellas? ¿Qué medios ocupan? ¿Qué conceptos tienen? En publicidad se ocupa harto el tema del insight, que quiere decir qué pensamientos más profundos tienen esas personas. A lo mejor la mujer de 35 años que le gusta el vino, a lo mejor no es casada, sino que principalmente es soltera. Estoy poniendo un ejemplo, a lo mejor no es así. Entonces, bueno, pucha, ¿cómo puedo llegar a la mujer soltera de 35 años? Porque no es la misma estrategia para llegar a la mujer casada de 35 años. La mujer casada de 35 años a las 6 de la tarde está haciendo otras cosas que la mujer soltera de 35 años. Por lo tanto, es muy importante conocer esa persona para ver cómo lo comunicamos. ¿Bien? Imagen corporativa, ya lo vimos. La invitación, como dice ahí, es invitar a pensar fuera de la caja, a ser creativos con este tema del bombardero de la reina, quizá, o a lo mejor crear un eslogan, o a lo mejor un apodo, o a lo mejor ni siquiera tenemos que crearlo. A lo mejor todos nos conocen por la meme Suercasó y no por la Mercedes Suercasó, por decir algo. O a lo mejor ya tengo una categoría creada, como, oye, no, yo soy, no sé,
sé, me voy a ir al chancho a lo mejor con esto, pero a lo mejor, no sé, yo soy la patrona del Valle del Maule y todos te conocen por la patrona del Valle del Maule. Entonces, cada situación es diferente, pero tenemos que, en el fondo, asociarnos a eso, ¿ya? Hay cosas opcionales y cosas, en el fondo, que son buenas. Como les dije yo, el estilo estético, a lo mejor tienen gran parte definida el estilo estético. Ustedes ya saben cómo se visten, qué es lo que ocupan, qué es lo que no ocupan. A lo mejor les carga ocupar zapatos y ocupan una ropa más outdoor. Y a lo mejor por ese lado también puede ir en pos de su comunicación y su estrategia. Y ahí hay un código de ropa. A lo mejor su oficina no es una oficina encerrada con 4 paredes, sino que es el campo. Y rara vez están en una oficina. Porque voy a tener que subir fotos en la oficina, subo fotos en el campo, subo fotos cerradas a una uva o a contraluz, mirando con una copa, etc. Y bueno, finalmente llegamos a la táctica, que es el plan de acción, que es esta punta del iceberg, que es lo que finalmente se ve, que es lo que decimos, el dónde y el cuándo. Pero si se fijan, si no tenemos definido el público objetivo, toda la estrategia detrás, hacemos un buen proceso de autoconocimiento, es bien difícil a tonta y a loca definir una planificación de acción. Entonces, por eso este proceso de la táctica, de la punta del iceberg, se hace al final. ¿Bien? Entonces, para finalizar, ya vamos finalizando, les quiero dar este consejo. Con todos los pasos que yo les mostré, que les voy a dejar esta presentación para que la puedan socializar, es muy posible poder realizar una marca personal, ¿ya? Yo sé que vimos muchos temas rápidos, pero privilegié la metodología para enseñarles esto, que fuera abarcar la mayor cantidad de superficie y no de profundidad, porque si no, no lo hubiese podido hacer en tan poco tiempo. Pero creo y espero de corazón que alguna de las cosas que hayamos enseñado el día de hoy les haya servido o les haya ayudado para satisfacer alguna duda o haber complementado con algún conocimiento que tengan ustedes. Siempre es fácil construir la marca personal de manera simple y estratégica. Y lo más importante, con pocos recursos económicos, pero sí hay que ser bien mateo, bien matea para poder cumplir esta cuestión para que tenga resultados. Bueno, como todo en la vida, es súper difícil que algo se produzca de manera instantánea. ¿Bien? Y les quiero pedir un favor. Oye, ¿les puedo pedir un favor o no? ¿Sí? Sí, claro, dale. Yo no sé quién de acá tiene Instagram, perdón. ¿Quién tiene LinkedIn? ¿Ya? Yo voy a subir dentro de las próximas horas o mañana temprano en LinkedIn. Me pueden seguir, acá abajo está mi nombre, Oscar Recabarren Reckman, en LinkedIn. Ya voy a subir un aviso en donde puse, donde voy a poner el tema de la charla que hice con ustedes. Y espero un comentario y un feedback sincero, en realidad. Si hay algo que no les gustó, si hay algo que les gustó, maravilloso, pero también me sirve a mí para perfeccionarme en estos temas de poder hacer este tipo de charlas para entregar conocimientos de mi área. ¿Bien? Oscar Recabarren Reckman, así estoy en LinkedIn, si me quieren buscar. Aquí está mi mail. Perdón, aquí tengo mi mail y aquí tengo mi número de teléfono si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Como yo les decía hace un rato, yo hago workshops donde de repente trabajo con grupos de personas y les ayudo a hacer este proceso de definición mediante la metodología que expliqué ahora, que es bien difícil explicarla en detalle, pero se la explica a grosso modo, tratando de entregarle algunos componentes, algunos insights que son bastante interesantes. Y bueno, ahí dejé mi correo electrónico, así que yo creo que con eso por lo menos termina mi parte de entregar los contenidos, así que como decía Cerati, gracias totales. Muchas gracias, muchas gracias.